Amados, buenas tardes. Dios esté con ustedes, Dios les cuide, Dios los guarde. Hoy me siento triste nuevamente porque las puertas de nuestra casa se volvieron a cerrar. Sabemos que lo que acontece es grave. Debemos ser prudentes, debemos cuidarnos. Pero debemos confiar en nuestro Dios, porque Él es bueno con todos nosotros y prometió guardarnos de todos esos males que están allá afuera aconteciendo. Y yo le creo, y creo que tú también debes creer. Hoy tenemos una palabra maravillosa que ha puesto el Señor en mi corazón. Si tienes tu Biblia, te animo a que busques la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. En este pasaje y este mensaje lo he llamado nuestro andar digno, nuestro llamado a un andar digno. Ese es el nombre del mensaje de esta tarde. Nuestro llamado a un andar digno. Si lo tienes, le vamos a dar lectura. Efesios 4:1. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, porque es maravilloso que un Dios todopoderoso y santo quiera habitar en el corazón de los que te amamos. Nos limpies y nos laves de todo pecado. Gobiernes nuestras vidas y hagas tu voluntad ahí. Señor, no lo merecemos porque somos pecadores, pero es tu grande amor. Gracias, Jesús, por venir a mi vida, por venir a la vida de todos los que te abren su corazón a Él. Señor, gracias porque tú eres bueno y nos has cautivado. De verdad estoy agradecido contigo, que tú cambiaste mi vida y la vida de mi familia. Hoy te ruego, Señor, porque me das el privilegio de poder compartir este mensaje, que no sea yo, sino seas tú a través de mí, que uses mi boca, y que este mensaje pueda llegar al corazón de mis hermanos. Te pido que abras sus oídos espirituales para que ellos puedan recibirlo. Y así como me has cambiado a mí, también ellos puedan ser cambiados. Que tú, Señor, puedas cautivar el corazón de mis hermanos, para que desde ahí, Señor, hagas tu voluntad en ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro llamado a un andar digno. Si tú te acuerdas, en el libro de Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Por revelación, el apóstol Juan recibió esta palabra y lo vuelve a afirmar en su carta primera, en el capítulo 1 y en el verso 7. El apóstol Juan vuelve a decir: porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si en este pasaje de Efesios 4:1 el apóstol Pablo nos está invitando a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, entonces yo quiero decirte una cosa: cuando una persona hace su oración de fe y recibe a Cristo como Señor
y como Salvador, en ese momento, Cristo, a través del Espíritu Santo, habita en el interior de la persona. Si esto es así, entonces, si nos está invitando el apóstol Pablo a andar como es digno de la vocación a que fuimos llamados, ahora para nosotros hay una grande responsabilidad: caminar como es digno en el Señor. Nuestra conducta y nuestro comportamiento debe reflejar a Cristo. Nosotros debemos manifestar con nuestra vida que Cristo habita en nosotros. La palabra andar se refiere a nuestra conducta. La palabra que habla el apóstol Pablo, andéis como es digno, caminar como es digno, se refiere a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, nuestra vida diaria. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso yo te animo a estudiar la Biblia. Porque mira, una mente controlada por la palabra de Dios, una mente controlada por el conocimiento, por el entendimiento, por la sabiduría que nos da la palabra de Dios, produce una vida digna en el Señor. Esa es la razón por la cual tenemos que estudiar la Biblia, para que nosotros podamos entender y conocer qué es lo que desea nuestro Dios y podamos andar dignos de la vocación a que hemos sido llamados, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. Pero la mayoría de todos nosotros, por no decir que todos, lo único que hacemos es buscar satisfacer nuestro propio egoísmo. Y creo que me vas a dar la razón. ¿Por qué? Porque buscamos que las cosas estén en relación a nosotros mismos, a nuestro propio beneficio. Y eso no es correcto. Cuando la palabra de Dios habita en una persona en abundancia, en la mente de esa persona se satura, la mente de esa persona se satura de sabiduría y de las verdades divinas, a tal grado que ahora esta persona busca cómo agradar más a Cristo, cómo honrarle más, cómo servirle mejor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la mente de la persona es saturada por la palabra de Dios, porque habita en abundancia en su mente, entonces ahora los motivos de esta persona son los de Cristo, las normas son los de Cristo, su orientación es totalmente en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, planea, piensa y dice es con relación a Cristo solamente. En pocas palabras, esta persona donde su mente está saturada por la palabra de Dios, donde su mente es controlada por la palabra de Dios, ahora es un cautivo del Señor, es un esclavo del Señor. Y creo yo que esa persona puede decir, como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 2:20, en Cristo, con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nunca nos dejará solos a los que le amamos en esta tarea de andar de manera digna en el Señor. Nunca nos dejará solos. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo afirma una grande verdad en su carta a los Efesios 3:17, cuando nos dice que por la fe en Cristo Jesús, Él habita en nuestros corazones. Por nuestra fe, Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Efesios 3:17. Si nosotros tratáramos de andar
de manera digna en el Señor, en nuestras propias fuerzas, lo único que nos conduciría es a un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas nunca lo podremos hacer. Caminar como el Señor quiere es porque Él habita en nuestros corazones por la fe, donde Él gobierna, donde Él nos ha lavado, donde Él hace su voluntad. Y ahora nosotros manifestamos en nuestra conducta y comportamiento a diario que Él es el que ha cautivado y que Él habita en nosotros. ¿Está bien? Pero si hablamos nosotros de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, mira, aquí sí lo debemos entender. Decíamos hace un momento, cuando Cristo Jesús, cuando una persona hace su oración de fe, en ese momento que dice con su boca que lo acepta como Señor y Salvador, entonces viene a través del Espíritu Santo, viene a habitar Cristo en el interior de esa persona. Pero estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de la santificación. Cuando una persona renueva su fe o hace su oración de fe por primera vez y acepta a Cristo como Señor y Salvador, Cristo viene a habitar en la persona como un simple inquilino, como un simple habitante de la casa. No así en el proceso de santificación, y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en Efesios 3:17, cuando dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. En el proceso de santificación, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, toma nuestros corazones, limpia nuestros corazones de todo pecado, gobierna ahí, desde ahí hace su santa voluntad. Por eso es que en el proceso de santificación, Cristo en nosotros, entonces nosotros vamos a manifestar a través de nuestra conducta y comportamiento a diario que Cristo gobierna nuestras vidas. Mira, si tú recuerdas, Génesis 18 narra la historia de la visita que hace nuestro Dios y dos ángeles a la familia Abraham y Sara. Yo creo que sí te acuerdas de eso. Cuando el Señor y sus dos ángeles llegaron a la tienda donde se encontraba Abraham con Sara, inmediatamente Abraham hizo preparativos para agasajar a sus huéspedes. Inmediatamente él hizo preparativos para agasajarlos, porque Abraham sabía perfectamente quién eran los visitantes. Él sabía que se trataba del Señor y el Señor aceptó. ¿Por qué? Porque en la casa de Abraham, en el lugar donde habitaba Abraham, se sentía cómodo, a gusto. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si viniera a nosotros y él habita en nosotros, entonces debe sentirse con esa comodidad como lo hizo con Abraham y con Sara. Hacértele también nosotros los preparativos. Es evidente que Abraham y Sara eran anfitriones del Señor. También es evidente que el Señor, te decía, se sentía cómodo en la casa de Abraham y Sara. Pero si tú te recuerdas, poco tiempo después, cuando el Señor le advirtió a Lot que sacara a su familia de la ciudad, en ese momento le dice que huyeran para salvarse, porque sabemos todo lo que aconteció con Sodoma y con Gomorra. Pero cuando hizo esto, eran los dos ángeles nada más. El Señor no fue a Lot. ¿Por qué? Mira, déjame decirte, Lot era un simple creyente. No así el caso de Abraham. Por eso el Señor se sintió cómodo en el hogar de Abraham. Pero
en el caso de Lobo, al ser un simple creyente, no se sentía cómodo. Qué maravilloso que nuestro Dios Todopoderoso y Santo quiera vivir en nuestros corazones, sentirse como en casa, gobernar ahí, hacer su propia voluntad. Y algo que mismo Jesús externó en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Te fijas? Esto es lo que quiere nuestro Dios. Esto es lo que desea nuestro Dios de todos nosotros. Que nuestro corazón esté puesto, dispuesto, para que pueda ser un santuario donde Él pueda habitar, para que pueda ser ese santuario donde Él haga su habitación, desde ahí gobierne nuestras vidas y haga su santa voluntad. Y eso es lo que nosotros debiéramos preparar nuestro corazón para Él. Dios nunca nos dejará solos en la tarea de andar de manera digna en el Señor. Porque cuando Él habita en nuestros corazones por la fe, entonces Él está para ayudarnos. Si lo hiciéramos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Tenemos que entender que para esto, si nosotros queremos caminar de manera digna, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 1:9 y 10 nos anima y nos dice en el verso 9 del capítulo 1 de Colosenses: seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Te fijaste que en el verso 9 dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú sabes qué es lo que quiere de ti y de mí el Señor? Si no lo sabes, hoy quiero decírtelo. Y si no recuerdas, bueno, hoy quiero recordarte. El apóstol Pablo en su carta 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que seamos santos, consagrados a Él, a Dios y apartados del pecado. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, consagrados a Él, a Dios, pero sobre todo apartados del pecado. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere de ti y de mí, que caminemos como es digno del Señor, caminemos como es digno del Señor. Pero si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios hoy, no basta con conocer cuál es la voluntad de Dios, no basta con conocer que seamos llenos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nosotros debe ser manifiesta en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y aún en todo lo que pensamos. Debe normar nuestra conducta y nuestro comportamiento a diario. La voluntad de Dios debe ser manifiesta en nosotros, debe ser visible en nosotros. Hoy quiero decirte, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia es nuestro manual de vida. Y sabes, en la Biblia, Dios expresa su voluntad para ti y para mí, porque somos su creación. La Biblia expresa la voluntad de Dios. Por eso, tú y yo, si queremos caminar como es digno del llamado que tenemos en el Señor, entonces debemos estudiarla de tal manera
que el conocimiento de la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que fluya la voluntad de Dios en nosotros, que la gente al vernos nos vea diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estudiar la Biblia para que pueda de esa manera fluir la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos dice cómo vivir la vida. ¿Estás de acuerdo? En la Biblia Dios nos dice cómo vivir la vida. Y lo que nos dice es su voluntad. Ahí está escrita en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Nos está hablando de cómo conducirnos. Entonces, decíamos, no basta con conocer la voluntad de Dios, o tener conocimiento y entendimiento de la palabra, o tener la capacidad para aplicar los principios básicos de la vida a la vida cotidiana. No basta eso. No basta conocer algo y tener la capacidad de hacerlo. Es importante, pero eso es solo conocimiento intelectual. Nosotros debemos entender que nuestro andar, nuestro caminar digno en el Señor debe normar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, el cual debe ser semejante a la de Cristo. Y para que nosotros caminemos como Cristo, siendo un reflejo de Él, necesitamos conocerlo. Cristo es nuestro modelo y nosotros, tú y yo, la copia. Y la copia debe ser semejante a la original, al modelo. Para esto debemos estar comprometidos en crecer en el conocimiento de Dios. Tú y yo debemos estar comprometidos en crecer en el conocimiento de Dios. Si debemos estar comprometidos en crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué tengo que hacer? Mira, el apóstol Pablo nos dejó un gran legado, nuestro Dios a través del apóstol Pablo. En su carta, 1 Timoteo 4:13, ¿te acuerdas que dice? Que nos ocupemos en la lectura de la Biblia. Dale vuelta a tu Biblia y vas a encontrar ahí, dice en la carta 1 Timoteo capítulo 4 verso 13, ocúpate en la lectura. ¿En cuál lectura? En la lectura de la Biblia. Pero, ¿sabes? Cuando yo escribía esta parte, me acordé de una película que vi hace ya muchos años de Cantinflas, el analfabeto. Recuerdo que en esa película él recibió una carta. Como no sabía leer, al recibirla la saca y empieza a mover la cabeza de un lado para otro, como si estuviera leyendo. Entonces le preguntan, ¿y qué dice la carta? Y él responde, no sé, porque no sé leer. Pero tú y yo sí sabemos leer. Pero tú y yo sí debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia. ¿Para qué? Para que crezcamos nosotros en el conocimiento de Dios. Y luego sigue diciendo en el verso 15, en el capítulo 1 de este capítulo 4, verso 15 de la carta 1 Timoteo, que debemos permanecer en ellas, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra. Y permanecer en ella significa comer, beber, vivir la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, meditar en ellas, aplicarla a las necesidades de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir, comer, beber las Escrituras, la Biblia, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Así, de esa manera, dice nuevamente en la carta 2 a Timoteo,
en el capítulo 2 y en el verso 15, dale vuelta para que lo veas también. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué nos está diciendo? De esta manera nos presentaremos ante Dios aprobados, porque no hay nada que nos avergüence, porque usamos bien y aplicamos a nuestra vida de manera correcta la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está animando el apóstol Pablo. Pero si nosotros deseamos crecer en el conocimiento de Dios, si nosotros deseamos que nuestra conducta y comportamiento refleje la vida de Cristo en nosotros, entonces Pablo sigue diciendo en esta carta segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 14, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. ¿Te fijas? En el verso 3, en el capítulo 3 y en el verso 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué significa la palabra persistir? Significa estar firme, que seamos constantes, que permanezcamos, que nos mantengamos, que vivamos en las Escrituras, que tenemos que andar y vivir su verdad, la palabra de Dios, que es la Biblia. Debemos hacer lo que dice la palabra de Dios, debemos ser hacedores de la palabra de Dios, porque los hacedores son los que son justificados ante el Padre. Ahora, una vez que nosotros hemos crecido en el conocimiento de Dios, porque estudiamos la Biblia, si de verdad nosotros hemos crecido en el conocimiento de Dios porque estudiamos la Biblia, entonces este conocimiento debe ser aplicado a nuestra vida diaria y debe ser un reflejo en nuestra conducta, en nuestro caminar. Entonces estaremos preparados para lo que nos animaba en el verso 10 el apóstol Pablo de su carta a los Colosenses en el capítulo 1, para llevar fruto en toda buena obra. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, porque estudiamos la Biblia y porque este conocimiento lo aplicamos a nuestra vida diaria y es un reflejo en nuestra conducta y nuestro comportamiento, entonces nosotros estaremos preparados para toda buena obra. Y yo no lo digo, lo afirma el apóstol Pablo en su carta segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos está animando el apóstol Pablo. Si nos anima a que estemos preparados para caminar como es digno en el Señor y para ser útiles para el Señor y para otros, entonces al crecer en el conocimiento de Dios a través de nuestra conducta y comportamiento será el reflejo que nosotros demos allá afuera, porque Cristo vive en nosotros, Cristo habita en nosotros. Notamos que la palabra de Dios en este verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notamos que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Todos los seres humanos somos creación de Dios. El hombre fue hecho por Dios y fue hecho por Dios para que tú y yo, para que todos los seres humanos vivamos de acuerdo con su palabra. Todos hemos sido creados por Él. Lamentablemente, ¿cuántos hay descarriados? Pero los seres humanos hemos sido creados para que vivamos de acuerdo con la palabra de Dios. El tratar de vivir sin Dios y sin su palabra será un rotundo fracaso. Por eso yo te animo
a que estudies la Biblia, a que te prepares, a que ese llamado a un andar digno sea manifiesto en tu vida y tú puedas ser un predicador de la palabra, no con tu boca, sino con tu conducta y tu comportamiento. Tratar de vivir sin Dios y sin su palabra nos va a llevar al fracaso, porque solo la palabra de Dios, entiéndelo, puede hacernos una persona completa y equipada para servirle a Dios y a los que nos rodean. Solamente la palabra de Dios. Debemos vivir de acuerdo con su palabra. Solo la palabra de Dios nos hace completos y nos equipa para toda buena obra. Por esto, estudiemos la Biblia. Por esto, seamos llenos de la palabra de Dios para poder serle útil a Dios y a todos los que nos rodeen. A todos los que puedan venir y nos pidan consejo, tú tendrás la sabiduría para darles ese consejo que te estén pidiendo. Así que estudia la Biblia. No nos queda más. Estúdiala más y más y más hasta permitir que la palabra de Dios te toque, nos toque cada vez más para que Dios pueda usarnos para salvación y consuelo de otros. Eso es lo que tenemos que hacer. A un andar digno es a lo que fuimos llamados. Qué maravilloso de veras que nuestro Dios quiera habitar en el corazón de nosotros. Un Dios que es todopoderoso y santo. Un Dios para el cual nada es imposible. Un Dios que quiere vivir en nuestra casa, sentirse en casa, donde Él haga su voluntad, porque nos ha lavado con su sangre de todos nuestros pecados. Y ahora Él pueda gobernar nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle ese privilegio. Por eso, cuando tu mente se satura con la palabra de Dios, tú estarás dispuesto o dispuesta a caminar con Él. Cuando tu mente se satura, entonces tú vas a buscar y vas a decir, ¿cómo le puedo servir más? ¿Cómo puedo agradarle mejor? ¿Cómo puedo honrarle? Porque ahora, al habitar Cristo en tu corazón, tus motivos son los de Cristo, porque tu orientación es totalmente Cristo. Todo lo que haces, planeas, dices o piensas, son solo para Cristo. Oh Señor, qué maravilloso eres. Y de veras, debemos decir, como lo decía el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor, gracias, maravilloso Señor. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar, Señor, de que estamos llenos de orgullo y cuántas veces soberbios, tú has venido a nuestras vidas a darnos la restauración. Señor, ayúdame a que se cumpla tu palabra. Que cuando el conocimiento, el entendimiento de tu palabra habita en la persona, produce una vida digna en el Señor. Yo quiero, Señor, ser esa persona. Y te pido también que
mis hermanos deseen lo mismo, ser saturados con tu palabra, donde el conocimiento que tenemos de ti sea expresado con nuestra conducta y nuestro comportamiento diario. Donde, Señor, tú habites por la fe en nuestro corazón, que te sientas en este hogar cómodo, donde tú gobiernes, donde tú, Señor, hagas tu santa voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú abriste los brazos en aquella cruz. Y los abriste porque nos mostraste esa señal. Y sobre todo cuando lo dijiste, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y abriste tus brazos para darnos ese apapacho que necesitamos. En lo personal te pido perdón, Señor. Quizás por mi soberbia, por mi orgullo. Te pido, Padre, porque es un privilegio que un Dios todopoderoso y santo quiera habitar en mi corazón. Te pido que tú te sientas como en casa, donde hagas tu voluntad, donde gobiernes mi vida, aún cada palabra que salga de mi boca, que yo pueda manifestar con mi conducta y comportamiento lo que tú has hecho de mí. Lávame con tu sangre, Señor, y permíteme mostrarle al mundo que tú vives y reinas y reinarás por los siglos. En el nombre de Jesús. Me llamaste, ahora te ruego, me ayudes a andar como es digno de ti, Señor, mostrándole al mundo a través de mi conducta y comportamiento que tú habitas en mí y que mi cuerpo sea convertido en un santuario, en el nombre de Jesús.